Muy buenas, muy buenas. Pues ya estamos aquí otra vez. De vuelta, de vuelta. No sé, es que acabo de ver algo en el canal de UTVH. Me ha dejado un poco flipando. O sea, una entrevista con la gata de Schrödinger de un tipo que no sé ni quién es. Pero que el tipo le ha hecho. O sea, todo esto viene a colación de lo que dijo el Shockas aquella vez, o sea, del amigo que no se emborrachaba y ligaba con las chicas así que sí que bebían y de algo así. Y bueno, o sea, le hice una entrevista a colación a la gata de Schrödinger y ahí sí. Esta mi señorita, esta mi señora. Y bueno, o sea, a colación pues le estaban haciendo una entrevista a esta chica, a la gata de Schrödinger, y el tipo, o sea, básicamente la obligó a dejar de seguir al Chocas en Instagram. Y yo flipando, tío. Me quedé flipando. El mundo está muy loco. Y la tipa lo hizo, la tipa lo hizo. Y como intentando justificarse, y así, con muchísimo miedo la chica. Tenía un miedo. Y yo digo, pues bueno, el feminismo ahora es esto, asustar a chicas con la amenaza, con amenazas veladas, además de, oye, que si no lo haces te funo. Yo ya no sé lo que... Yo no entiendo nada. A lo mejor el problema es que sí que estoy empezando a entender bien las cosas. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con la crónica de la degradación democrática española de Guadalupe Sánchez Baena. Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde lo habíamos dejado? Ah, vamos a hablar del rey. El rey. Dispone el artículo 56 de la Constitución que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Asimismo, en el apartado tercero, establece que la persona del rey es inviolable. Vaya por delante que no soy monárquica por convicción, pero confieso que la actual coyuntura política me ha convertido en una firme defensora de la monarquía parlamentaria como una forma jurídica del Estado español. Como forma jurídica del Estado español. Pues a mí no. A mí no. A mí no me convence esto. Pienso que el jefe del Estado debe ser elegido por el pueblo. Pienso que la jefatura del Estado no debe ser un título hereditario, poseído por una sola familia. Me parece que es antidemocrático, me parece que es anacrónico y me parece que es una cacicada. Pero bueno, esto es la perspectiva de Guadalupe Sánchez, así que no me voy a meter más.
Aunque desde una perspectiva jurídico-filosófica me sigue generando un lógico rechazo de que una persona que sostente la jefatura del Estado por vía hereditaria, y la realidad y la historia evidencian que, además de ser un sistema perfectamente compatible con los regímenes democráticos, el rey actúa como un contrapoder simbólico en lo referente a la unidad y permanencia de la nación, pero también como árbitro y moderador respecto al regular funcionamiento de las instituciones. ¿Y qué ha pasado ayer? Bueno, ¿qué ha pasado antes de ayer? Va a firmar el rey la ley de amnistía, o ya la ha firmado, no lo sé, pero lo va a hacer, si no lo ha hecho ya. Si ese es si ese es el normal funcionamiento de las instituciones, pues genial, ¿no? Tampoco era una convencida valedora del actual sistema autonómico y mi opinión cambió radicalmente durante la pandemia. Cualquier contrapoder al sanchismo, llámese autonomía, llámese monarquía, se me antoja necesario e insuficiente. Tras algo más de 40 años de experiencia democrática, puedo afirmar con total convencimiento que el sanchismo ha impulsado un proceso de degeneración institucional sin precedentes desde la que iniciásemos esta andadura constitucional. Eso no significa que el gobierno de Sánchez haya puesto en peligro la democracia hasta... Ah, eso no significa que el gobierno de Sánchez haya puesto en peligro la democracia hasta el punto de impedir la celebración de unas nuevas elecciones, pero sí que ha corroído las entrañas del sistema de forma que las secuelas pueden ser irreversibles. Lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico se blindó contra quienes pretenden el asalto revolucionario al poder, pero no prevé mecanismos para frenar a quien utiliza los resortes del propio sistema para desmembrarlo y desnaturalizarlo. Presupuso a los gobernantes una lealtad institucional de la que el sanchismo carece. No sé, es el sabor de la amargura lo que estoy saboreando. Bueno, si la Constitución hubiese estado bien redactada, esto no hubiera pasado. Pero bueno. Así que hoy veo en el rey a una de las figuras que recuerdan a Pedro Sánchez y a los titulares de los 22 ministerios que conforman su gobierno, que ellos son Así que hoy veo en el rey a una de las figuras que recuerdan a Pedro Sánchez y a los titulares de los 22 ministerios que conforman su gobierno, que ellos son contingentes, que otros ocuparán los despachos y pisarán las moquetas que ahora ellos ocupan y pisan, que sus aspiraciones autocráticas y tendencias despóticas no arribarán a buen puerto porque en nuestro país hay servidores públicos que impedirán que ese barco amarre. Los ceses de Pérez de los Cobos, José Antonio Nieto, Edmundo Val o la directora del CNI, Paz Esteban, dan buena cuenta de lo que digo. La función de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que encomienda la Constitución al rey estuvo muy presente en los discursos de Felipe VI a cuenta del referéndum independentista de 2017 y la crisis institucional abierta por el sanchismo a finales de 2022, cuando el gobierno acusó de golpismo al Tribunal Constitucional. En un mensaje contundente en defensa de la Constitución, el monarca advirtió de la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. La referencia, Susana Campo, el rey advierte de la erosión de las instituciones. La razón, 24 de diciembre de 2022. Palabras del rey que metieron el dedo en la llaga si atendemos a las reacciones de uno de los partidos del gobierno de coalición, Podemos, que negó al Felipe VI la legitimidad democrática y exigió que no hablase de la crisis institucional en su mensaje navideño. Referencia. Podemos niega al rey Felipe VI legitimidad democrática y exige que no hable de la crisis institucional en su mensaje navideño. El Mundo, 23 de diciembre de 2022.
Cuando ministros del actual ejecutivo llaman delincuente al anterior rey y padre del actual monarca, no lo hacen porque consideren vergonzoso que la inviolabilidad que amparaba a Juan Carlos durante su reinado impida que determinadas actuaciones de éste se sometan al escrutinio judicial, sino porque creen que solo a ellos las urnas los han designado merecedores de tal prerrogativa y los han investido con la potestad de conceder la gracia de la inmunidad, que es como ellos conciben el indulto. Una forma de demostrar tanto a sus socios de gobierno como al conjunto de la sociedad que el poder ejecutivo puede pisotear y menospreciar al judicial siempre que las necesidades políticas e ideológicas de Sánchez así lo requieran. Mientras desde uno de los partidos del gobierno se cuestiona abiertamente la impunidad del rey emérito don Juan Carlos, el Ejecutivo la pone en práctica con, esta vez sí, delincuentes condenados por sentencia firme, como los independentistas catalanes o las mal llamadas madres protectoras. Referencia: Garzón tilda de delincuente acreditado al rey Juan Carlos. La Vanguardia, 21 de febrero de 2022. La inviolabilidad real y la prescripción de los delitos en los que se sustentó el archivo de las diligencias abiertas contra el emérito son figuras jurídicas contempladas en nuestra legislación. De esta última se han beneficiado no pocos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, por cierto. Así que el anterior monarca no tiene por qué explicarle nada a nadie. Su presunción de inocencia sigue incólume y cualquier otra consideración se mueve en el terreno de los deseos o de la opinión, pero no en el de los hechos. Referencia: la Fiscalía da carpetazo a la investigación sobre la fortuna del rey Juan Carlos I. The Objective, 2 de marzo de 2022. Muchos son los que afirman que la actuación de don Juan Carlos en su ámbito privado no ha sido ejemplar y ha provocado un enorme daño a la institución de la monarquía. Pero lo cierto es que el padre de Felipe VI jamás se enfrentó a la institución a la que representaba al resto de los poderes del Estado, algo que el sanchismo ha convertido en su sello personal. El gobierno como institución ha sido fagocitado por los partidos de los políticos que lo integran. Cierto es que el uso de las instituciones con fines propagandísticos y partidistas no está tipificado como delito, pero el daño que estas actuaciones provocan a las mismas es superior en grado y gravedad al generado por la presunta evasión fiscal del rey emérito don Juan Carlos. No se trata de juzgar al y tú más, sino de ponderar la actuación de unos y otros en su justa medida. Para exigir ejemplaridad a los demás, qué menos que haberla predicado primero. Por cierto, España no es la única monarquía parlamentaria en la que el rey goza de inviolabilidad. Otros países cuya calidad democrática supera la del nuestro en todos los rankings, como Holanda o Dinamarca, contemplan en sus legislaciones esta prerrogativa real. De lo que no me cabe apenas dudas es que en estas naciones sus máximos dirigentes no calumnian a quienes fueran jefes de Estado, ni llaman prevaricadores a los magistrados que integran el Poder Judicial, ni consideran ilegítimo a cualquier gobierno que no esté integrado por fuerzas de izquierdas, ni antidemocrática cualquier forma de Estado distinta a una república con ellos al frente. Me consta que en aquellos lares dimiten ante acusaciones de plagio de la tesis doctoral, mientras que tengo dudas razonables de que nuestro presidente se haya ni tan siquiera leído la suya. Con este panorama entenderás que deje a un lado mis razonables objeciones a la institución de la monarquía. Cualquier contrapeso a lo que comportan el sanchismo y sus socios independentistas y herederos de los etarras me sabe a poco. Ni súbdita ni cortesana, simplemente pragmática. La degradación legislativa. Introducción. La degradación legislativa es causa y consecuencia de la degeneración democrática e institucional. Los mismos españoles que jamás se pondrían en manos de un panadero o de un interiorista para someterse a una intervención quirúrgica encomiendan fervorosos la legitimidad para ordenar las pautas de nuestra convivencia a quienes carecen de los conocimientos y de la voluntad para hacerlo. Porque legislar es como operar, no debería hacerlo cualquiera.
Tanto es así que la cantidad y la calidad legislativa son un termómetro democrático, pues en ambos parámetros depende en buena medida la virtualidad de uno de los principios informadores de nuestro ordenamiento, la seguridad jurídica. Un buen legislador han de concurrir importantes dosis de formación técnica, de experiencia profesional y de sentido común y de escrúpulos. Pero mientras que las dos primeras cualidades se pueden adquirir mediante el trabajo y el estudio, las dos últimas son innatas a la persona. Que nuestros representantes electos en las cámaras legislativas no reúnan los requisitos técnicos no debería ser un inconveniente, pues existe una élite de servidores públicos a la que pueden recurrir para dar forma normativa a su voluntad legisladora, asesores, comisiones de codificación, consejos consultivos, etc. El problema llega cuando quien decide legislar no solo carece de la pericia necesaria para hacerlo, sino del discernimiento para asumir la tal limitación, lo que le conduce a despreciar a los expertos y reemplazarlos por activistas y palmeros. El resultado es, como no puede ser de otra manera, nefasto, porque las malas leyes tienen malas consecuencias, más aún si su objeto guarda relación con cuestiones sensibles. Una ley de calidad eficiente aleja inversiones, cierra negocios, censura opiniones, rebaja penas a violadores condenados y despenaliza los golpes de Estado que se ejecuten sin violencia. Tras leyes como la que despenaliza la sedición y reforma la malversación, la del solo sí es sí o la llamada ley trans, se oculta un profundo desprecio tanto por el sistema de producción legislativa de que diseñó el marco constitucional como por los profesionales que lo integran. Por eso, este proceso de colonización institucional en el que vivimos inmersos no se caracteriza simplemente por el reemplazo de unos técnicos más o menos afines por otros, sino por la colocación de auténticos agitadores cuya principal misión es convertir el BOE en una herramienta revolucionaria que dote de virtualidad a sus delirios ideológicos y allane el camino a sus aspiraciones de poder. El abuso del Real Decreto. El Real Decreto es una norma jurídica que emana del poder ejecutivo y que se sanciona por el rey. De ahí lo de real. Existen tres tipos. 1. El Real Decreto, regulado por el artículo 97 de la Constitución, otorga al gobierno la potestad reglamentaria, es decir, la posibilidad de promulgar normas con rango inferior a la ley, con la finalidad precisamente de poder desarrollar lo que se regula en aquella. Pero los reglamentos pueden emanar de otros órganos ejecutivos de rango inferior. Real Decreto, que proviene del Consejo de Ministros. Orden, que emana de las comisiones delegadas del gobierno. Orden ministerial, proviene de un ministerio. Circulares, resoluciones, instrucciones y órdenes de servicio emanan de los distintos órganos que integran la administración central y cuyo rango normativo depende del rango jerárquico del órgano del que emanan. 2. El Real Decreto Ley es una norma con rango de ley que procede de un órgano, gobierno o consejo de ministros, que carece de poder legislativo y que surge por causas de extrema y urgente necesidad. Se regula por el artículo 86 de la Constitución. Primero, en caso de la extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Segundo, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Tercero, durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Con arreglo a lo dispuesto en este artículo, el Real Decreto Ley se define por tres notas. Referencia. Congreso de los Diputados. Sinopsis del artículo 86, Constitución Española. El presupuesto habilitante, que es la extraordinaria y urgente necesidad. Las materias excluidas de su regulación no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Su carácter de norma provisional. Para su convalidación o derogación es necesaria la intervención del Congreso de los Diputados. 3. Real Decreto Legislativo. Consiste en una norma que tiene rango de ley realizada por el Gobierno por la delegación del Parlamento, siempre que las materias a tratar no afecten en cuestiones reservadas a la ley orgánica. Artículo 82. A la vista de lo anterior, un lector avispado se preguntará cómo es posible que un estado de alarma y las medidas limitativas que comporta se instrumenten legalmente a través de un Real Decreto. Ciertamente, los estados de alarma, excepción o sitio, regulados en la Ley Orgánica 4/1981, se declaran con arreglo a lo establecido en la misma mediante Real Decreto, si bien se trata de un supuesto específico en el que éste ostenta rango de ley. Así lo declaró en la sentencia 83/2016 de 28 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Constitucional con ocasión de la crisis de los controladores aéreos. Consideraron los magistrados que la decisión gubernamental integra, junto con la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, el sistema de fuentes del derecho de excepción, al complementar el derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado, estableciendo su concreto estatuto jurídico. La decisión gubernamental por la que se declara el estado de alarma no se limita a constatar el presupuesto de hecho habilitante de la declaración de dicho estado, esto es, la concurrencia de alguna o algunas de las situaciones o alteraciones graves de la normalidad, previstas en la de la Ley Orgánica 4/1981, artículo 4, que pueden dar lugar a la proclamación del estado de emergencia, ni se limita tampoco a la mera declaración de este. La decisión gubernamental tiene además un carácter normativo en cuanto establece el concreto estatuto jurídico del Estado que se declara. En otras palabras, dispone de la legalidad aplicable durante su vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos administrativos. La decisión gubernamental viene así a integrar en cada caso, sumándose a la Constitución y a la Ley Orgánica 4/1981, el sistema de fuentes de derecho de excepción, al complementar el derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado. Y esta legalidad excepcional que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante este periodo de la aplicabilidad de determinadas normas entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar. Esta incidencia sobre la legislación vigente antes de la declaración del estado de alarma, incluidas las normas con rango de ley que pudieran verse afectadas, se encuentra cobertura en el propio texto constitucional, artículo 116.2, Constitución Española, y en la Ley Orgánica 4/1981, artículo 6, que imponen como contenido necesario del decreto en el que se formaliza la decisión gubernamental de la declaración
la determinación de los efectos del estado de alarma. Efectos que pueden implicar, como se dijo en el ATC 7/2012, excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas en lo que ahora importa determinadas disposiciones legales que, sin ser derogadas o modificadas, sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria. FJ 4. Esto es, la propia Constitución y la ley reclamada por el artículo 116.1 de la Constitución española para desarrollar sus previsiones habilitan los efectos jurídicos que sobre la legislación en vigor antes de la declaración, incluidas las normas con rango de ley, tiene o puede tener la decisión gubernamental que, revistiendo la forma de decreto del Consejo de Ministros, proclama el estado de alarma. Así puede, aunque formalizada el estado de alarma, aunque formalizada mediante decreto del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dando su contenido normativo y efectos jurídicos, debe de entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley, y en consecuencia queda revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, suspender o modificar durante el estado de alarma. Durante los dos estados de alarma, los mandatarios nacionales y autonómicos gobernaron a base de decretos, algunos de contenido extravagante cuando no manifiestamente inconstitucional. Solo en el año 2020 se aprobaron 39 decretos ley, 1.335 páginas, récord absoluto. Tal y como publicaba el portal Webcibio, tras una interesante investigación, las páginas invertidas en decretos leyes desde que gobierna Sánchez, desde 2018, ascienden a 918 páginas por año, muy por delante del segundo, Mariano Rajoy, con 333 páginas al año, desde 2011 y 2018, y lejísimos de José María Aznar, con 63 páginas al año, desde 1996 hasta 2004. Referencia: Eva Belmonte, David Cabo y Carmen Torrecillas. La crisis sanitaria y económica aceleran el aluvión de decretos ley que bate todos los récords con Sánchez. Cibio, 7 de julio de 2022. Nuestros actuales legisladores prefieren el Real Decreto a la ley o a la proposición de ley al proyecto de ley, porque asumen que la mayoría parlamentaria que ostentan les habilita para repudiar a los contrapesos que también existen en los procedimientos de producción normativa, desnaturalizando así su función. Según publicaba el pasado mes de noviembre Maldita.es, Pedro Sánchez lleva aprobados un total de 132 reales decretos leyes en poco más de 4 años, seguido por Felipe González con 129, si bien este estuvo 13 años y medio en el cargo. Estaría bien popularizar el dicho «dime cómo legislas y te diré cómo gobiernas». Sánchez degustó durante la pandemia el sabor de los reales decretos y decidió convertirlos en su instrumento legislativo de cabecera, al tiempo que ha retocado o intentado retocar por vías espurias las leyes orgánicas que moldean el orden constitucional para intentar transformar a los contrapoderes en meros satélites del Ejecutivo, cuya independencia termine donde empieza la voluntad de Pedro Sánchez. El resultado será, lamentablemente, una constitución vigente en lo formal, pero carente de lo virtual, de virtualidad material, porque las leyes que la desarrollen contendrán en su espíritu. Es que me lo estoy planteando también, lo de votar otra vez. Es que es posible
que si Pedro Sánchez vuelve a gobernar, o sea, básicamente va a meter la zarpa en todo. Va a meter la zarpa en todo. Y es posible pues que bueno, que las instituciones se desnaturalicen. Y lo que dice aquí, eh, que el resultado sea, lamentablemente, una constitución vigente en lo formal pero carente de virtualidad material. O sea, y que no tengamos instituciones independientes, o sea, aún menos independientes de lo que ya eran, que ya era poco, pero aún menos. No sé, o sea, estamos entrando en la distopía de alguien. O sea, alguien se ha imaginado esto y lo estamos viviendo. Pero bueno, sigamos. Los indultos ideológicos. El indulto se regula en la ley de 18 de junio de 1870 y en el artículo 130 del Código Penal. Constituye una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública. Supone el perdón de la pena, no del delito, lo que supone una diferencia fundamental con la amnistía. Por eso, mientras que el indulto solo afecta a una persona concreta en la parte de la pena que no se haya cumplido en la fecha en la que se concede, la amnistía implica rehabilitar a una pluralidad de personas en derechos y ya perdidos al cumplir la pena impuesta. Además, mientras que el indulto solo cabe otorgarlo tras haber recaído una sentencia firme, el perdón del delito que conlleva la amnistía se extiende a todas sus consecuencias y responsabilidades legales, incluso aunque estén pendientes de juicio. Referencia. Guías jurídicas Walters Clover. Indulto. La ley. Es importante destacar que aunque el indulto es una potestad discrecional del Ejecutivo, su concesión o degeneración o no, su concesión o denegación no exime de la debida motivación y justificación. El artículo 11 de la Ley de 1870 establece el indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del tribunal sentenciador. Cierto es que la razón de la figura del indulto y responde sobre el papel a la necesidad de que el sistema pueda atender a razones sociales de necesidad y oportunidad que no pueden ser tenidas en cuenta por los tribunales, que deben dictar sentencia con estricto sometimiento al principio de legalidad y sin poder tomar en consideración elementos externos a la cuestión enjuiciada. Pero su ejecutoria por parte de los distintos gobiernos ha evidenciado que tras esas razones sociales se acaban desplegando motivaciones a menudo arbitrarias que buscan beneficiar al propio poder político. Y algunos de los indultos concedidos por este gobierno son buena muestra de ello. Los indultos a los procesistas. El 23 de junio de 2021 el BOE publicó los 9 reales decretos en cuya virtud el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedía los indultos a los presos del proceso y miembros de los partidos socios de su gobierno. En referencia, Boletín Oficial del Estado 149 de 23 de junio de 2021. Los indultos a los independentistas fueron parciales, condicionados y reversibles. Extinguieron la pena de prisión por los delitos de sedición y malversación que les restaban por cumplir, pero mantenían las de inhabilitación y establecieron un periodo de seguridad de entre 3 y 6 años para que no volvieran a delinquir. Aunque los medios de comunicación progubernamentales se afanaron en intentar vender a la opinión pública las condicionalidades de los indultos como una demostración de firmeza del sanchismo, lo cierto es que se trata de una imposición legal. Dado que el Supremo informó en contra del indulto,
Este puede ser solo parcial y no por la totalidad de la condena impuesta. En un informe respaldado por los 6 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, que condenaron a los acusados con penas de hasta 13 años por los delitos de sedición y malversación, el tribunal destaca que no existen motivos de justicia, equidad ni utilidad pública en la medida de gracia. Igualmente destacan tanto la falta de arrepentimiento de los penados como su intención de reincidir, manifestada en distintas ocasiones. No hay la más mínima prueba de arrepentimiento, apuntalan. Referencia. Lea el informe completo del Supremo contra el indulto de los presos del proceso. El Confidencial, 25 de mayo de 2021. Como he señalado anteriormente, la concesión del indulto debe motivarse en razones de justicia, equidad y utilidad pública. No es ningún secreto que para Pedro Sánchez no hay razón más justa, equitativa y útil que aquella que le sirva para mantenerse en el poder, porque no existen intereses del Estado diferentes a los del jefe del Ejecutivo. No hay bien común para la sociedad que no coincida con el suyo propio, ni mentira que no pueda ser redimida en función del provecho que se haya obtenido de la misma. Son las ventajas de arrogarse la representación de la soberanía popular, esa que aseguran por estar por encima de las leyes y de las instituciones. Así que no es de extrañar que, a pesar de que Sánchez había negado por activa y por pasiva que fuese a indultar a los condenados por sedición, hasta garantizó el cumplimiento íntegro de la sentencia tras hacerse pública en octubre de 2019, acabase no solo concediéndolo, sino incluso que llegase a pedir por boca del que fue su ministro de Justicia hasta el julio de 2021, que en la actualidad es magistrado en el Constitucional, que viésemos los indultos del proceso con naturalidad. Es posible que nunca nadie en nuestra historia democrática haya mentido tanto y tan descaradamente al tiempo que enarbola sin sonrojarse la bandera de la lucha contra la desinformación. Y ahora lo de la amnistía. El jefe del Ejecutivo es consciente de que su estancia en el poder pasa por mantener prieto el nudo del cordón sanitario a la derecha que ha tejido esta legislatura con Podemos, los independentistas y los herederos de Batasuna, y está dispuesto a usar como moneda de cambio el Estado de Derecho si es menester. El indulto a los líderes procesistas condenados por el delito de sedición es tanto inaudito como peligroso. Inaudito porque sus autores no solo no mostraron arrepentimiento por sus actos, delictivos, sino que han asegurado que lo volverán a hacer, y no precisamente utilizando el pretérito imperfecto de subjuntivo. El arrepentimiento no es una condición necesaria para valorar la eventual concesión de un indulto. Su ausencia sí que debería de ser suficiente para denegarlo. Peligroso, porque lo que nos jugamos no es el trono de Sánchez, por más que sea lo único que a nuestro presidente parezca importarle. Lo que está sobre la mesa es si en España existe una efectiva división de poderes. Con la concesión del indulto, Sánchez evidenció no solo a sus socios, sino también a todos los españoles que basta la voluntad política de los poderosos para sortear al Poder Judicial, que ha resultado ser en la práctica el único dique de contención al supremacismo totalitario independentista. Una nueva tropelía arbitraria, otra más, con la que Sánchez culminó la enésima desviación de poder, tras constatar el Tribunal Constitucional que instrumentalizó una norma sobre medidas contra la pandemia para colocar a Iglesias en la comisión del CNI, utilizó una medida de gracia de carácter excepcional para aferrarse al sillón de la Moncloa. Yo mantengo aún la esperanza de que la justicia ponga fin al intento de nuestro gobierno de prostituir la institución del indulto. Referencia: Ángela Martialay. El Supremo rectifica y acepta revisar los indultos del gobierno a los líderes del proceso.
El Mundo, 24 de mayo de 2022. Es cierto que en lo que a la nulidad de esta medida se refiere, el Tribunal Supremo tradicionalmente no ha entrado a valorar las motivaciones sustantivas de las que el indulto se sustenta y se ha limitado a controlar el cumplimiento de los requisitos formales y procedimentales. Pero algo cambió en noviembre de 2013. Referencia. Sentencia número 13/2013 de 5 de noviembre del Pleno de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Cuando el gobierno del Partido Popular decretó el indulto de un conductor kamikaze que cegó la vida de otro automovilista. En aquella ocasión, el alto tribunal consideró que sí que puede controlarse por los tribunales el ejercicio del derecho de gracia desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y ello a pesar del carácter discrecional del acto de concesión o denegación del indulto, de la no exigencia de motivación en los términos exigidos para otros actos administrativos y pese a nuestra tradición histórica como país. Si debemos enjuiciar si las razones de justicia, equidad o utilidad pública que necesariamente deben de constar en el acuerdo y que pueden responder a muy distintas causas, que pueden ir desde las de carácter penitenciario o social a las de carácter personal o familiar, cuentan con apoyo real y reconocible los elementos reglados o formales que componen el expediente. Dicho de otra manera, entre la decisión de indultar, en modo de alguno revisable jurisdiccionalmente, y la especificación de las razones de justicia, equidad o utilidad pública, legalmente exigibles, se nos presenta un espacio jurisdiccionalmente asequible por el que debe transitarse con todos los instrumentos de la lógica jurídica. En consecuencia, hemos de tener acceso para comprobar si la operación jurídica llevada a cabo por el Consejo de Ministros, dirigida a especificar y revelar las expresadas razones, a la vista del expediente tramitado, que constituyen el interés general de tal actuación, ha conseguido realmente tal finalidad en el terreno, asequible para nosotros, de la lógica y la racionalidad jurídica. Pues si bien se observa, la arbitrariedad es la ausencia de racionalidad, y en consecuencia todos los actos del Poder Ejecutivo y de la Administración han de ser racionales. Esta novedosa jurisprudencia llevó al Supremo a anular el indulto en cuestión por no señalar las razones de justicia, equidad o utilidad pública, a las que se refiere el artículo 11 de la ley. Llámame ingenua, pero mientras escribo estas líneas me aferro aún a la posibilidad que abre esta sentencia de 2013 para una eventual anulación del indulto a los procesistas. Que sea el Poder Judicial el que recuerde al Ejecutivo que no puede conducirse de forma kamikaze contra nuestro Estado de Derecho. Por otro lado, la condicionalidad del indulto, en cuya virtud los reos no deberán volver a delinquir durante el periodo de seguridad, es bastante llamativa. Primero, porque los agraciados han manifestado públicamente y en numerosas ocasiones que no lo van a cumplir. Jamás se han arrepentido y han repetido hasta la saciedad el famoso «o tornarem a fer». Jordi Cuixart hasta ha escrito un libro con ese mismo título. Segundo, porque con la derogación de la sedición acometida por el gobierno en diciembre de 2022, si los beneficiados por el indulto vuelven a participar en la organización de un referéndum de independencia, su conducta no será ya constitutiva de delito, en tanto que no vuelva a tipificarse como tal. Vamos, que en la práctica los indultos a los sediciosos catalanes y los socios del gobierno sanchista son un auténtico salvoconducto para volver a delinquir.
algo contra lo que ya avisó el Tribunal Supremo en la sentencia 447/2018 de 20 de marzo de 2018. El deber de razonar la justificación de la concesión de un nuevo indulto es especialmente intensa, so pena de terminar convirtiendo la concesión del indulto en un salvoconducto para delinquir en el futuro. No me negarás que esta frase de nuestro alto tribunal encaja como anillo al dedo en la realidad del indulto concedido por Sánchez. La crónica de un nuevo referéndum de independencia anunciado, una suerte de licencia institucional para volverlo a hacer, que constituye una afrenta al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a todos los españoles que cumplen la ley. Porque el mensaje que traslada a los ciudadanos es que la permanencia de Sánchez en la Moncloa y sus deudas con el PSC de Iceta e Illa bien valen la impunidad de unos sediciosos orgullosos de serlo. Con el indulto, Sánchez les va a conceder un pasaporte para volver a delinquir, incluso cuando la justicia tiene aún pendiente de resolver su eventual nulidad. Pero lo más lamentable de todo lo acontecido alrededor de la concesión de los indultos es que Sánchez vio en ellos el gran pretexto de que necesitaba para acusar al Poder Judicial de romper la convivencia, añadiendo así más leña al fuego de la campaña favorable a su intervención y politización. En la comparación anunciando los indultos del 26 de mayo de 2021, Sánchez apeló a la convivencia, señalando que hay un tiempo para el castigo y otro para la venganza, asumiendo así el papel de pacificador frente a una justicia revanchista. Referencia, revancha y venganza. Sánchez asume el relato independentista para justificar los indultos del proceso. COPE, 26 de mayo de 2021. Concretamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena. Falacias de alto voltaje, porque la convivencia no la quiebran ni la ley ni su cumplimiento, sino quienes se sitúan al margen de ella. Cuando el poder deja de estar sometido al imperio del derecho y se transforma a éste en un instrumento al servicio de sus necesidades de gobierno, la democracia cede ante la tiranía y los ciudadanos se convierten en súbditos. Sánchez insultó a los españoles afirmando que el indulto se sustenta en razones de utilidad pública. Es lo que tiene confundir los intereses del Estado con los propios, que se ha acabado creyendo que no hay nada más útil para el país que el tener garantizada su gobernabilidad, asegurándose en el Congreso una mayoría absoluta necesaria para la aprobación, no solo de los presupuestos, sino de leyes de enorme trascendencia para la convivencia y enorme contenido ideológico, como el paso del tiempo acabó demostrando. Los españoles, que fuimos las verdaderas víctimas de la ruptura de la legalidad en Cataluña en octubre de 2017, hemos pasado a ser victimarios por obra y gracia del gobierno y de sus trovadores mediáticos. Efectivamente, quienes antaño negaron que se fueran a producir los indultos nos sermonean hoy sobre la concordia y la magnanimidad al tiempo que nos tildan de crispadores y de fascistas. Curiosa cordialidad que es esa que se adjudica la condición de extremista y totalitario a todo aquel que se atreva a disentir. Porque ahora resulta que en España hay dos extremos, los políticos sediciosos y quienes reclaman el cumplimiento de las sentencias judiciales y el respeto al Estado de Derecho. Eso sí, para el gobierno, no solo los primeros son dignos de conmiseración. A ellos les excusa mientras a ti te acusa. Con la aprobación de los indultos, Pedro Sánchez rompió la igualdad de los españoles ante la ley y despreció abiertamente la separación de poderes. Ha premiado con la impunidad a quienes se han colaborado en su apuntalamiento a la Moncloa. La única condena que el gobierno no ha perdonado a los sediciosos malversadores es la inhabilitación para el ejercicio de cargo público y porque el informe del Supremo, mostrándose contrario al indulto, no le dejaba más opción. El atentado contra el orden constitucional
costeado con el dinero público que extrae Hacienda de nuestros exiguos bolsillos, les acabó saliendo prácticamente gratis. Una maniobra que encaja en su visión utilitarista del derecho, con la que Sánchez demostró a la nación que no hay ni ley ni tribunal que él no pueda retorcer o doblegar. Los independentistas catalanes lo colocaron en la poltrona y él, en justa recompensa, lo situó por encima de la ley. Sánchez es el que mueve a placer la delgada línea roja de la legalidad. Los indultos con perspectiva de género. Juana Rivas y María Sevilla. De María Sevilla ya hemos hablado aquí. Y de Juana Rivas también. Vivimos inmersos en una distopía delirante, en la que los gobernantes de un país occidental confieren una presunción de veracidad a las personas por razón de sus genitales, hasta el punto de transformar el género en un sinónimo de impunidad. Solo así se explican los indultos parciales que el gobierno de Pedro Sánchez, a instancias del Ministerio de Igualdad, concedió a dos mujeres condenadas por el secuestro de sus respectivos hijos para evitar que estuvieran con sus respectivos padres, a los que durante años hicieron la vida imposible interponiendo contra ellos denuncias por violencia de género, en el caso de Juana Rivas, o de abuso de menores, en el caso de María Sevilla. Hasta desde las instituciones se las tilda de madres protectoras. Nuestra sociedad ha asumido con absoluta pasividad que desde las instituciones se vulnere de forma sistemática la presunción de inocencia por razón del sexo. Lo que los ciudadanos tengan entre las piernas no solo condiciona su credibilidad, sino que también la punitividad aparejada a sus actos. En caso de agresiones mutuas, ellos son castigados con una pena mayor que ellas, aun cuando la conducta de la susodicha sea más grave. Desde el Ministerio de Igualdad se confirman crímenes machistas antes de que una resolución judicial declare el crimen y sus causas. Ministros, altos cargos del gobierno y periodistas señalan a ciudadanos inocentes para avalar el relato con el que justificar sus decisiones. En el caso de Juana Rivas supuso un paso de gigante en la consolidación de este nuevo derecho penal de autor, pues consagró una máxima: la impunidad con perspectiva de género. Esto es, que las mujeres no merecemos reproche penal por nuestros actos, siempre y cuando la violencia machista sea instrumentalizada como pretexto. Esta impunidad por razón de sexo no solo se institucionaliza mediante indultos, sino poniendo en marcha la posibilidad de que suspender el régimen de visitas a los progenitores denunciados por violencia doméstica. Artículo 94 del Código Civil. Con la mera denuncia de la madre bastará para privar a los hijos de la presencia de su padre, mientras que la condena en firme por un delito de sustracción de menores se salda con la impunidad de la autora. Asistimos impertérritos a una aberración no solo jurídica, sino también moral, que deteriora nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia, ambos sacrificados por quienes quieren convertir el victimismo identitario en una fuente de privilegios. Y nada sucede ni sucederá por ello, ya que hemos normalizado y legalizado lo innombrable. El sectarismo sanchista no oculta sus intenciones de instrumentalización del feminismo como ariete para arremeter contra los cimientos en los que se asienta nuestro Estado democrático y de derecho. No solo cimentando una lucha de sexos que supla a la fallida lucha de clases, sino también recurriendo a la violencia política y al terror sexual para proponer medidas que amordacen a la prensa e instalen la censura en la esfera pública. Marcos Ondarra. Igualdad propone castigar a los medios que no informen con perspectiva de género. The Objective. 19 de enero de 2023. Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, no hay normas, sino dogma. Pone su ideología por encima de la ley y de la separación de poderes y del interés superior del menor. Es una sectaria convencida de que la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de sexo proclamados en el artículo 14 de nuestra Constitución son un fraude,
una mascarada construida por un sistema patriarcal que oprime a la mujer por el mero hecho de serlo. Y cree firmemente que la única forma de poner fin a esta opresión endémica es reemplazar la igualdad por el privilegio, que donde antes había que donde antes se impartía justicia, ahora se ejecute venganza. El resultado es que el hombre se criminaliza de forma colectiva, es que al hombre se le criminaliza de forma colectiva y arbitraria, mientras que a la mujer se la victimiza y justifica. Que se soslayan los verdaderos motivos y causas que subyacen tras los hechos delictivos para subsumirlos en el saco de la violencia de género, que se ha convertido en el sexo en una causa eximente y agravante dependiendo de si el autor del delito es hombre o mujer. Y para conseguir sus fines no dudan en retorcer las leyes ni en desnaturalizar las instituciones. Han convertido el indulto, una figura jurídica decimonónica, excepcional, en una herramienta al servicio de las necesidades ideológicas y de gobernabilidad al del sanchismo, con la que el Poder Ejecutivo corrige y humilla al judicial. Desdeñan los principios constitucionales en los que se sostienen las sentencias y los reemplazan por los propios, de forma que el indulto sirva para dotar de virtualidad al aberrante dogma de hermana yo sí te creo, que deroga la presunción de inocencia y las reglas de la carga de la prueba en el proceso penal. Juana Rivas desapareció durante un mes con sus hijos para no tener que reentregárselos a su padre. Referencia: Lucía Camino. Cronología del caso Juana Rivas, del secuestro de sus hijos a querellarse con el juez de su caso. Diario de Sevilla, el 19 de febrero de 2022. María Sevilla ocultó a su hijo en una finca en medio de la nada, sin escolarización y sin atención sanitaria. Referencia: Juicio contra la expresidenta de Infancia Libre. Los niños estaban pálidos y había versos de la Biblia en las paredes. La Vanguardia, 1 de octubre de 2020. Pero para Irene Montero, a pesar de ello, ambas han sido beneficiarias de un indulto parcial del gobierno. Referencia: Real Decreto 1024 barra 2021 de 16 de noviembre, por el que se indulta a doña Juana Rivas Gómez, y Real Decreto 405 barra 2022 de 24 de mayo, por el que se indulta a doña María Sevilla Sánchez. Pero para Irene Montero el sufrimiento y la agonía de los niños y de sus respectivos padres no son importantes, porque Juana Rivas y María Sevilla son madres, y las madres son siempre protectoras. Forman parte de ese nutrido grupo de hermanas a las que hemos de creer imperativamente y que están exentas de responder por sus actos. Si a la condición de hermanas y madres juntamos que el caso de Juana Rivas fue instrumentalizado también por un catalizador social como un catalizador social por el feminismo identitario para afianzarse institucionalmente en España, y que María Sevilla era presidenta de la Asociación Infancia Libre, muy próxima a Podemos. Referencia: Sandra León y Miguel Ángel Pérez. La policía detectó 50 casos de secuestraniños con María Sevilla relacionados con la asociación que asesoró a Podemos. Libertad Digital, 2 de junio de 2022. Los motivos reales que subyacen tras sus indultos se hacen más que evidentes. Esta pesadilla de atrocidades no se soluciona pasando página.
vicepresidencia, ese no era el presidente del gobierno, ese era Pedro Sánchez. Y vamos a ver. Joder, es que aún queda, tío, aún queda aquí. Llevo una puta hora leyendo. Mira, la próxima vez, la próxima vez es que me quedo aquí y lo terminamos, tío. Es que lo siento, Guadalupe Sánchez, escribes muy bien, pero yo quiero terminar esto ya. Quiero terminarlo. Quiero terminarlo ya. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. A mí me ha quedado la voz pastosa de tanto leer. Pero bueno, estamos aquí para leer. Para leer, leer y leer. Así que ahora me despido. No le deis a like, no compartáis, no suscribáis, no le deis a la campanilla. Nada sirve de nada. Todo es mentira, nada es verdad, nada importa. Salid a correr bajo la lluvia y coged el coronavirus. Infectad a vuestras abuelas. Id a un colegio a pegar tiros a los niños. Id al ayuntamiento y poned una bomba o algo así. Pero a mí no me molestéis. Ya está. Nada importa. Que venga ya el meteorito, por favor. Adiós.